Mi padre, el comunista. En los años 70 hubo reales hasta para votar, pero no crean que lo que les voy a contar tiene que ver con riquezas y opulencias. Al contrario, es una historia triste que viví en carne propia. Empecemos por la mitad. Acababa de cumplir 20 años. Caldera recién dejaba la silla de Miraflores y con el gocho las cosas se mostraban de maravilla. Claro, alguien había movido su varita mágica en el Medio Oriente, muy a favor de Venezuela, y con la crisis energética saltaron los petrodólares incluso a los bolsillos de los disidentes como yo. No fue que me los robé, pero sin proponérmelo mucho, me vi beneficiado con una beca principesca que me llevó a Moscú a estudiar artes dramáticos. Un gocho en Moscú, una pelusa. Yo mismo no salía del asombro. En Venezuela era un pelabolas que asistía a las reuniones del MIR para ver si nos quedábamos con el centro de estudiantes del liceo y para sacar de una vez por todas al presidente Copellano y a los demás miembros que pertenecían al Partido Blanco. Utopía. La izquierda se volvió mierda cuando los guerrilleros se dejaron convencer y se transformaron con el trozo que les dieron del pastel. Era pura paja el asunto de las guerrillas urbanas y la fulana bandera roja que manchó las paredes de la casa del presidente del Consejo Municipal. El Che se fue luciendo cada vez menos en las camisetas de los comunistas trasnochados, y Fidel se quedó para mentarle la madre a los gringos y para venir a jalarle bolas a los rusos. Nos mandaron disque a estudiar y yo no niego que puse manos a la obra porque quedado nunca he sido. Los otros 9 que llegaron conmigo se metieron en vainas raras y terminaron mal. 2 en la cárcel con peos de drogas. Uno desapareció un buen día y no supe más de él. En los registros nunca apareció su nombre. Otros 4 fueron echados por mala conducta antes de cumplirse el primer año de beca. Los 2 últimos murieron en un burdel clandestino de la calle R. Yo no era el más santo, pero un poco de timidez me salvó y me mantuvo hasta el final, digamos casi victorioso. Viví el comunismo y mucho del socialismo a mis anchas, no sin dejar de ocultar cierto recelo. Los andinos somos así, un tilín desconfiados. Sigamos con el principio. Era yo el hijo mayor de José Asunción Benavides Pacheco, fundador del Partido Comunista en mi pueblo, y algo tenía que pegárseme del viejo. Como él, pocos. Atrevido hasta el cansancio, hasta que le llegó la hora. Un tal Tenislao Ramírez lo pescó en la montaña en los días en que los disidentes vivieron en zozobra, y vi a mi viejo corchado en sangre. Ya era negra porque pasó todita la noche derramando su vida en escupitajos bermejos que mancharon su ropa caqui. Le quitaron el revólver y la estampita de la Virgen del Socorro se la hicieron trizas en su propio rostro. Ah, Tenislao Ramírez, que me quitaste a mi viejo. Te esfumaste en cuerpo y alma para huir de ti mismo. ¿Dónde está tu gloria, ñor marico, que arrancaste la mitad de mi ser y la otra de mi madre? Y conseguimos al viejo a las 7 de la mañana, tieso y mirando de lado. Nunca le pudimos cerrar los ojos. La camisa la cortamos para podérsela quitar. Ya era un trapo manchado del que guardo un retazo en la cartera. De la impresión me mié en los pantalones. No entendía a mis 12 años que era malo ser comunista, que el diablo debía morir con la cruz copellana o adeca, que el demonio tenía que ser erradicado. Al Tenislao Ramírez se lo tragó la tierra. De todas formas era un héroe y seguramente habrá recibido su recompensa. Nos jodió la vida. Mi mamá, mi hermano menor y yo nos vimos resignados a seguir viviendo en el dolor
y aprender a ganarnos la vida con hallacas, empanadas y pasteles. Ese año me rasparon en el liceo y el siguiente también. Poco después la gente olvidó el asunto y José Asunción Benavides Pacheco se diluyó para los demás con las hojas del calendario, menos para nosotros. La familia del asesino dice que se mudó para la capital, es decir, la esposa y una hija que se llamaba Raquel y que tenía muchas pecas. La Raquel había estudiado conmigo el 5º grado. Regresemos ahora a la mitad. El arte dramático me juntó con maricones reprimidos que no quebraban ni un plato porque el sistema los tenía prensados. Las lesbianas hacían lo suyo a escondidas, pero afuera era el gran ballet tal, la prestigiosa compañía teatral tal, etc. No quiero decir que ser marico o lesbiana sea bueno o malo, sino que los tenían jodidos. No los dejaban ser ellos. Tenían que formar parte del parapeto. Había que ser macho comunista y hembra comunista. Más nada. Ese asuntico me hizo pronto reflexionar sobre mis andanzas y me animé por cosas más concretas. La ciencia. Sin alargar el cuento, allí me quedé y saqué el doctorado en astrofísica en Moscú. Siempre que miraba las estrellas, estaba seguro de que otros ojos, allá en mi patria, estarían escrutando el cielo para buscar en el firmamento un poco de luz. Eran los ojos de mi madre los que con seguridad derramaban cada noche una lágrima por su hijo, que pocas cartas escribía. Al principio creó Dios los cielos y la tierra y después vino Adán, Eva y un gentío. Y después se apareció José Asunción Benavides Pacheco, que no creía en Dios sino en la Virgen del Socorro, que por cierto nunca lo socorrió, ni siquiera de las balas de ese criminal. Tenía unos 2 años papá en ese vaivén. A veces venía a cenar y aprovechaba para traerles pasto a las vacas. Cuando las cosas se calmaban, iba al mercado a vender huevos y queso. Pero la vaina se puso dura con el coñazo en Portocabello y esa fue la perdición de papá. Y con su muerte me vi como vagando por el desierto sin dirección alguna, y anduvimos largo tiempo dando vueltas en torno a las montañas de Zaire. Con el paso de los años, una voz interior me dijo: harto tiempo habéis estado rodeando estas montañas, volved a tomar la dirección norte. Y me enrolé como becario y oí detrás de las paredes: el hijo del finado Asunción se va. Y así fue como llegué a las orillas del Volga, a revivir el fantasma de la venganza que siempre moró en mí y que hasta entonces no había dejado aflorar. Ahora empieza el final. Este es el apocalipsis de mi Biblia. 6 años llevaba en la URSS dando vueltas entre los libros, las estrellas y las estepas siberianas. Y sí, claro, las benditas ganas de conseguirme al Tenislao Ramírez y volverlo picadillo. De él apenas recordaba el estrabismo en su ojo derecho y una rara mancha roja en su frente, como un lunar desmesurado que opacaba su presencia o lo hacía, en apariencia, un hombre con 4 cojones. Pero era un cobarde, un maldito cobarde que se esfumó porque le dio miedo. Había acabado con José Asunción Benavides Pacheco, pero no con José Asunción Jr., al que llamaban Papa Upa en la escuela. Un buen día lo tendría ante mis ojos y no haría una segunda inspiración sin que el fugitivo cobarde sintiera miedo en sus entrañas al darse cuenta de mis desmesurados deseos de cortarle su hilo de plata, mejor dicho, su aorta, y hacer de él un río de sangre que le quitara la vida en 5 minutos. Claro que todo esto es mera ficción, pues nunca ando armado, y por si fuera poco, hace 14 años que la sombra del reo es imperceptible a mis ojos, a los de todos cuantos lo conocimos. Con el paso de los años se había transformado en mi cabeza en una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, cada cabeza 2 ojos y cada ojo derecho desviado hacia la osa menor y cada ojo izquierdo mirando el oscuro horizonte que los rodea. Voy para atrás.
La última vez que lo vi fue casualmente la víspera de la muerte de mi papá, un día de San Juan, en la bodega de don Pedro, donde todavía creo que venden miche callejonero. Allá estaba con una copa en la mano y arrugando la frente después de vaciarla. Ni se dio cuenta que salí corriendo con una lata de sardinas para la cena. Después dice que salió derechito para la casa del partido, de su partido. A medianoche llegaron con la noticia a la casa. En la radio dijeron al otro día que en una emboscada el gobierno había sorprendido a 3 guerrilleros que planeaban tomar puntos estratégicos de una importante ciudad andina. Me cago en todos y con Tenislao Ramírez me limpio el culo. Y en esta diarrea de arrechera nunca imaginé que incontables horas de mi vida transcurrirían con mi frente plegada al vidrio del vagón del Transiberiano que me llevaba cada verano de Moscú a Leningrado en un viaje al encuentro conmigo mismo. Me había enamorado de esa ciudad, especialmente del Hermitage, que me acercaba sobremanera a la Rusia imperial. Siempre recuerdo la anécdota del viejo que vivió en Petrogrado y luego en Leningrado, y hoy, si aún respira, estará en San Petersburgo sin haber siquiera en sus 90 años salido de su casa. Y llegó la hora final, mi último viaje a Leningrado, mi adiós a la colosal columna de Alejandro, a la catedral de San Isaac, a la plaza de los decembristas, al Ruski Musei, al Musei Kvatira Dostoyevskogo, un adiós al Neva y a las historias de Dostoyevsky. El corazón empezó a palpitar cada vez más fuerte. Del muelle, la figura de un triángulo familiar se fue acercando a esta humanidad, un vértice ocupado por una maltrecha mujer